voy a tratar el asunto pues que está a la orden del día. Todos sabemos que es una situación pues bastante problemática para las empresas, pues todo aquello que está suponiendo pues las medidas empresariales en materia pues de regulación de empleo y en materia de despidos para, lógicamente, intentar pues llegar a una situación lo más acorde posible en esta situación un poquito descontrolada que nos encontramos. Por eso mismo, nosotros en el webinar vamos a intentar haceros ver o que conozcáis la nueva regulación en materia de ERTE y despido, ¿vale? Ha ido cambiando y por tanto es importante conocerla, ¿eh? En primer lugar, vamos a plantear un poquito lo que es los temas que vamos a tratar dentro de esta webinar. Principalmente son las fechas en materia laboral tras el inicio de pandemia. Es fundamental ir realizando una cronología de las fechas fundamentales, las principales que hemos tenido desde el inicio del estado de alarma, los ERTE que están vigentes por ley. Es importante recalcar que los ERTE siempre han estado vigentes como tal, regulados en nuestra normativa laboral, pero a día de hoy tenemos normativas específicas y que trataremos, lógicamente, en esta sesión. Y, por último, medidas empresariales a adoptar por el COVID-19, el ERTE, despido y otras medidas que iremos viendo y que os trasladaré que son importantes en materia empresarial para adoptar, ¿eh? Pues nada, dicho esto, comenzamos un poquito tratando las distintas fechas que creo que es importante que conozcáis para saber un poquito en qué situación nos encontramos. Es fundamental. Pues, en primer lugar, como todos sabemos, el 14 de marzo de 2020, a través del Real Decreto Ley 483/2020, se declara el estado de alarma. Eso es una fecha fundamental a la hora de darle trato a toda la normativa o regulación que vamos a ir tratando. A partir de ahí, se fueron desarrollando muchísimas normativas. Yo no pretendo, de verdad, ser una materia bastante abstracta, no pretendo aburriros, sino intentar pinceladitas que es importante a la hora, como digo, de tomar decisiones o esas medidas empresariales, ¿vale? No es necesario que os acordéis de la fecha, de los Reales Decreto Ley, son muchísima información que nosotros mismos en el día a día, pues la verdad nos colapsan y no pretendo, simplemente, como digo, pinceladitas de fechas y normativas. Apuntar el 17 de marzo de 2020, pues dio lugar a una regulación específica sobre los ERTE por fuerza mayor y los ETOP. ETOP, cuando escuches ETOP, nos referimos a económico, técnico, organizativo de producción. Todo ello fue desarrollado por Real Decreto Ley 8/2020, en el cual se establecía, pues, la regulación específica de estos ERTE para que el procedimiento fuera extraordinario, sabiendo que a día de hoy es importante trasladarlo de nuevo. En la normativa ordinaria laboral tenemos regulación específica, pero lo que se pretendía con esta normativa es pues, un procedimiento extraordinario para que el trato, digamos, del mismo fuera pues, lo más rápido posible para las empresas. A partir del 27 de marzo de 2020 se publica una nueva normativa, la Decreto Ley 9/2020. Lo comento porque es fundamental y porque lo vamos a tratar. En este Real Decreto Ley se establece que los despidos relacionados con el COVID quedan totalmente prohibidos y regulados por ley. No se pueden acoger a un despido de una empresa por alguna causa de fuerza mayor o ETOP relacionado por el COVID. Es decir, supongamos, empresas que se encuentran económicamente, tenían una situación saneada y por la situación de la pandemia se ve afectada, o bien de manera organizativa, económica, que son las principales causas, queda totalmente recogido en la ley que está prohibido. No podemos hacer nada al respecto. En el caso de que tuviésemos una inspección de trabajo, la empresa podría ser sancionada e incluso el trabajador, si iniciara alguna acción contra la empresa, podría declararse ese despido. A día de hoy, distintos juzgados lo están declarando improcedente, incluso nulo. Nulo es la reincorporación inmediata a su puesto de trabajo, con los consiguientes salarios de remuneración y que, lógicamente, es una situación bastante desfavorable para la empresa. A partir del 30 de marzo se publica, no sé si lo habéis escuchado y es importante también, el famoso permiso retribuido y recuperable, que fue un poquito para las asesorías, un poquito de caos, porque claro, en un primer momento nos llamaban al despacho y preguntándonos por este permiso, cuando al fin y al cabo lo que se pretendía, y es lo que vamos a ir viendo en esta webinar, es que con esto de Decreto Ley, el gobierno lo que pretende y lo que estaba pretendiendo en ese momento es que no se produjeran extinciones de contrato, sino suspensiones y mantenimiento de empleo, como iremos viendo.
Y esto se reguló a través de la Real Decreto Ley 10/2020. El Real Decreto Ley que reguló los ERTE por fuerza mayor de TOP establecía una fecha fin. Esa fecha fin, pues no quedó otra que el Gobierno establecer y publicar un nuevo Real Decreto Ley en la fecha 13 de mayo de 2020, como podéis ver en este punto, en el cual se prorrogaban dichos ERTE hasta el 30 de junio de 2020. En un principio, como veis, se pretendía finalizar los ERTE pues, más pronto posible, sobre todo porque sabemos, no sé si lo conocéis, el gasto que está suponiendo actualmente a lo que es las arcas del Estado y sobre todo en cuanto a prestaciones por desempleo, costes de material social, es decir, un poquito pues caótico. Pues eso, prorrogaron hasta el 30 de junio de 2020 y el 21 de junio de 2020 finalizamos el estado de alarma. Finaliza el estado de alarma y inmediatamente sale de nuevo una prórroga en la cual, como finalizaban los ERTE el 30 de junio de 2020, a través de esa Decreto Ley 2024-2020, se prorroga una segunda, en este caso prorroga los ERTEs por fuerza mayor y ETOP, con fecha 26 de junio de 2020. Es importante, como digo, que cojáis estas ideas, sobre todo porque, si nos damos cuenta, inicialmente se estableció una fecha fin, la cual fue prorrogada inicialmente con una idea de 30 de junio de 2020 y finalmente una segunda prórroga a fecha 26 de junio de 2020. Si nos damos cuenta igualmente, prácticamente en la misma fecha en la cual finalizaba la primera prórroga, todo ha sido, vuelvo a decir, un poquito caótico para las asesorías pues, sin plazos para poder maniobrar. Y esta segunda prórroga estableció una fecha fin de los mismos hasta el 30 de septiembre de 2020. Igualmente nos encontramos que llegamos a la fecha, el 30 de septiembre, sabemos que existen reuniones entre las partes, lógicamente los agentes sociales, sindicatos, empresarios y tal, y se llega al acuerdo el mismo día, 30 de septiembre de 2020, a través del Decreto Ley 30/2020, en el cual se daba la última prórroga de estos ERTEs y unos nuevos ERTEs que trataremos en el día de hoy, que son por los rebrotes que se están produciendo. Una vez visto de manera cronológica la situación en materia laboral pues, en el país, iniciamos pues los ERTE que actualmente pues, una empresa podría cogerse. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que tenemos los ERTE, la prórroga de los ERTE que hemos ido comentando, es decir, se inicia en marzo, se prorrogan en mayo hasta finales de junio y después hasta septiembre. Pues si a día de 30 de septiembre se encuentra vigente un ERTE en la empresa, esos ERTE quedan prorrogados según el último Real Decreto Ley 30/2020. Además de ello, se publican pues, dos ERTEs, dos expedientes de regulación temporal de empleo, que nunca se había escuchado, que a día de hoy, bueno, impedimentos sí teníamos en el Real Decreto Ley, pero bueno, se fundamenta y demás. Y sobre todo, importante, limitación, que ahora veremos. Continúan también la posibilidad de realizarse económicos técnicos en el tipo de producción y después, relacionado con la prórroga de los ERTE, tenemos a empresas con una alta tasa de cobertura de expedientes y reducida tasa de actividad. ¿Qué significa eso? El Gobierno, en el anexo 1 de ese Real Decreto Ley, ha realizado un listado que determina cuáles son las actividades que ellos entienden que van a tener una peor tasa de reinicio de actividad, que dichas empresas tendrán, además de la prórroga tácita de la misma, una bonificación directamente por la misma. ¿Vale? Eso es fundamental que tengamos en cuenta. De todas maneras, yo sé que esto es una información un poquito densa. Después con las cuestiones intentaremos solventarla porque la verdad que muchas veces los juristas intentamos dar esta explicación y es bastante compleja. En primer lugar, como he comentado, los ERTE que se encuentran vigentes a día 1 de octubre de 2020, cuando se publica ese Decreto Ley 30/2020, nos encontramos con las mismas prórrogas. Esas prórrogas pueden ser de aquellos ERTE que en esa fecha tuvieran uno por fuerza mayor, relacionado con el artículo 22 del Real Decreto Ley que hemos comentado, que fue en marzo de 2020, por causas económicas, técnicas, organizativas de producción, según el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020, en los términos siempre
Y eso lo marco importante que marca la empresa en la comunicación de la solicitud a la autoridad laboral. Es decir, si ese ETOP, por causa económica, técnica o necesito de producción, que ya veremos como siguiente punto de ERTE, se establece esa memoria explicativa y solicitud una fecha fin, pongamos 31 de octubre de 2020, pues sí existe la posibilidad de prorrogarlo a partir de ahí. Pero sabemos que tiene una fecha fin, ¿vale? Por tanto, se prorroga. Después, los fuerza mayor por rebrote, que como he dicho antes, ya existía el impedimento en la anterior ley, Real Decreto Ley 24/2020. Y por último, lo que hemos comentado, aquellos ERTE que están autorizados por tener una tasa de cobertura reducida de actividad, es decir, empresas que el gobierno, vuelvo a indicar, entiende que no van a tener un reinicio de actividad políticamente correcto o lo que se estima que corresponde. Como digo, todas estas prórrogas automáticamente se prorrogan hasta el 31 de enero de 2020 y no se tiene que hacer ninguna solicitud ante la autoridad laboral. Es decir, nos encontramos con un planteamiento nuevo que nunca se había dado los anteriores decreto ley, en el cual las empresas, por el mero hecho de encontrarse en un ERTE a día 30 de septiembre de 2020 por alguno de los que estamos desarrollando, pueden directamente prorrogar. Eso es fundamental. Importante, inicialmente estos ERTEs que se prorrogan no tienen bonificación. Diréis, bueno, pero Eusebio ha dicho que anteriormente aquellos que tengan una tasa de cobertura de actividad sí la tienen, efectivamente. Inicialmente me refiero porque solo son aquellas empresas que aparecen en el listado de la disposición adicional o el anexo 1 del Real Decreto Ley que estamos mencionando 30/2020, que incluye no solamente en ese listado que refleja las actividades, sino aquellas actividades que dependan directa o indirectamente de las mismas. ¿A qué nos referimos? Directamente, que la facturación sea más de un 50% de su facturación sobre algunas actividades, pongamos el ejemplo, siempre pongo el mismo, hostelería, sabemos que en el centro de Sevilla principalmente, pues el sector de la restauración depende al fin y al cabo de hoteles, alojamientos turísticos y demás. Pues lógicamente eso es una situación indirecta, es una cadena de valor. La cadena de valor siempre, lógicamente, hay que demostrar que la situación se da. ¿Cómo? A través de una memoria explicativa junto con la facturación directa de más del 50%. Para hacer un resumen, si nos encontramos dentro del listado del anexo 1, no tenemos que hacer ninguna comunicación a la autoridad laboral de que nos encontramos en el mismo listado. Sin embargo, si dependemos de una facturación de más del 50% o tenemos una relación indirecta por ser cadena de valor, sí tendremos que presentar, esto es importante, antes del día. Ya no sé si ha dado el caso alguno de la situación de los clientes, hasta el 19 de octubre se deberá presentar una solicitud ante la autoridad laboral para explicar que se encuentra dentro de esa misma cadena de valor o de la facturación que estamos comentando. Incido mucho en ello porque nos llama mucho al despacho, oye, que yo he prorrogado el ERTE y por tanto continúo con la... No, depende de ese punto que es fundamental, que aparezca en el listado que dependa directa o indirectamente de esas actividades que aparecen reflejadas. ¿Vale? Pasamos ahora a los ERTE por limitación, ¿vale? Son aquellas, pues, como bien dice la palabra, son ERTE que podrán acogerse a empresas o centros de trabajo de cualquier sector, eso es fundamental, nos olvidamos ya de los anteriores sectores, que vean limitado el desarrollo de su actividad como consecuencia de medidas adoptadas solo por autoridad. Un momentito, perdón, porque creo que no hemos soltado el impedimento. No, vale, perdón. Solo por normativas nacionales. En el de impedimento, que estaba ya regulado en el anterior decreto ley, podía ser tanto por medidas adoptadas por las autoridades nacionales como internacionales. Veamos, por ejemplo, la situación del sector turístico que impida pues, lo que es el tema de turismo en cuanto al asunto de vuelos internacionales y tal. Pues, lógicamente, es un impedimento para el sector. Podría haber solicitado, pues, por tanto, un ERTE por impedimento, ¿vale? Y después otro punto importante del ERTE por limitación son las medidas de contención sanitarias, ¿vale? ¿La duración del ERTE cuál es?
pues lógicamente, y esto es obvio, estará vinculado siempre a las restricciones o esa medida establecida. Si a día de hoy, por ejemplo, nos encontramos con un ERTE por limitación muy claro en Andalucía. El gobierno de la Junta de Andalucía ha limitado el horario del sector hostelero hasta las 10 de la noche. Pues entonces esas empresas, de hecho en el despacho estamos teniendo bastante llamadas de los clientes que tenemos en el sector de hostelería para iniciar un ERTE por limitación, ¿vale? O, por ejemplo, también que tiene una limitación en cuanto al 50% solamente puede entrar a lo que es el centro. Pues. Por tanto, es una limitación, ¿vale? Y esa limitación finalizará, pues en este caso se establece 15 días, pues en 15 días. Si se amplía, se ampliará, se presentará un escrito y con eso es suficiente ante la autoridad laboral, ¿vale? Y en todo caso, pues hasta el 31 de enero de 2021 es la prórroga que se ha establecido en esta misma ley, ¿vale? No os hablo de procedimiento porque es un procedimiento que lógicamente no sé si será necesario conocerlo o no, pero bueno, al fin y al cabo es una comunicación ante la autoridad laboral, estableciendo una memoria explicativa de los motivos que estamos comentando de las medidas adoptadas, en este caso por la Autoridad Nacional, limitación horaria, limitación de clientela, y después una solicitud a la misma. Cuando pase el plazo de los 5 días, siempre será silencio positivo y se inicia todo el procedimiento en vía administrativa. Llámale al SEPE, llámale en afiliación, en tesorería, etc. ¿Vale? Yo sobre todo lo que pretendo con todo esto es nociones importantes en materia de qué es que nos encontramos, pero el procedimiento, si lo necesitáis o requeréis, me podéis preguntar después a posteriori, sobre todo porque es un tema bastante denso. Tenemos el impedimento, como hemos dicho, que es el segundo de los ERTE por rebrote. En este caso, la diferencia, pues lógicamente, una ley que limita al anterior, en este caso, que impida el desarrollo completo de la actividad. Y aquí hay un punto importante. Podrá ser a nivel empresarial o a nivel de centro de trabajo. Es decir, si tenemos distintos centros de trabajo, uno en Madrid, uno en Barcelona y otro en Sevilla, si la ley impide el desarrollo de la actividad empresarial en Barcelona y en Madrid, sin embargo en Sevilla lo permite, pues nosotros no tenemos por qué acogernos a un ERTE completo para la empresa, sino para distintos centros de trabajo, ¿vale? Esto lo apunta muy bien la empresa, la normativa, y es fundamental trasladarlo porque muchas veces nos preguntan, ¿pero tiene que ser a nivel empresarial? No, a nivel de centro de trabajo, ¿vale? Igualmente la duración del ERTE irá vinculada a dichas restricciones y en todo caso hasta el 31 de enero de 2021, ¿vale? Entramos en los ERTE por causa económica, técnica, o de producción. Al fin y al cabo lo que estamos hablando es causas económicas, técnicas, organización de producción establecido en el Real Decreto Ley inicial, volvemos de nuevo para atrás, ¿vale? Que se publicó en el 16 de marzo de 2020, el Real Decreto Ley 8-2020, y el actual Real Decreto Ley que está regulando los ERTE que estamos comentando, el 30-2020, en su artículo 3, ¿vale? Por tanto, es muy sencillo, se establecerán, pues directamente se iniciarán procedimientos con alguna de estas causas y esto es muy importante también estar comentando, pueden solicitar también mediante o mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor, reconocido, es decir, volvemos para traer esto un poquito enrevesado, es decir, nosotros siempre podemos solicitar un ERTE ETOP si tenemos actualmente un ERTE por fuerza mayor que iniciamos en marzo de 2020 y que lógicamente a día de hoy no existe ninguna medida de fuerza mayor que te permita continuar con el mismo. Fuerza mayor, al fin y al cabo, que sepáis, es que, no sé, que cierre de locales, como sabéis, que proveedores que tengan impedido, al fin y al cabo, la actividad empresarial, y una medida de fuerza mayor que no te permiten el desarrollo empresarial al día que finaliza y, por tanto, oye, sigo afectado por motivos del COVID. Pues si sigue afectado por motivos del COVID, pero a ti te permite el desarrollo empresarial, tendrás que pasar de un ERTE por fuerza mayor a un ERTE ETOP, ¿vale? Además, de hecho, la inspección de trabajo es un asunto que está dando bastante importancia y sabemos que puede ser motivo de sanciones el día de mañana si una empresa pretende vincular su ERTE siempre por fuerza mayor sin saber realmente si existen causas económicas. La fecha de efectos, si transitamos de un ERTE por fuerza mayor a un ERTE ETOP,
se retrotraen a la finalización del ERTE por fuerza mayor. ¿Esto qué significa? Si nosotros solicitamos un ERTE ETOP y alegamos que finalizó el ERTE por fuerza mayor el 1 de octubre y lo presentamos ahora, el ERTE ETOP lógicamente va a comenzar a partir de esa fecha, ¿vale? Eso es fundamental también trasladarlo, ¿eh? Y el procedimiento es el mismo, el especial por COVID-19. ¿A qué nos referimos? Pues que existe un procedimiento específico y distinto al de la normativa ordinaria, que era mucho más enrevesada, con unos plazos mucho más largos, y que con estos plazos intenta ser más ágil en el sentido de que les dé rapidez a la hora de gestionar esos ERTE a los clientes y poder tener una situación que no vaya a lo que comentaremos después, a serie de despidos, a serie de tal, porque son medidas extintivas que el gobierno a día de hoy pues, pretende controlar o gestionar, ¿vale? Dos únicos. Pues eso, entonces, el procedimiento de ERTE. Tenemos el primer punto, que es una comunicación de intención de ERTE a los trabajadores. Esto es fundamental porque si no, ¿y por qué voy a terminar lo que es el procedimiento? Voy a establecer el procedimiento porque el ERTE, aunque estamos comentando que es un procedimiento extraordinario, requiere que se formule según lo establecido por ley. En el momento en el que no se cumpla alguno de los requisitos marcados por ley, directamente se considera nulo y al anularse nos quedamos sin ERTE. No podemos volver para atrás. Es decir, nos quedamos sin nada. Entonces, es importante que estos puntos los tratemos en el día de hoy para saber cronológicamente qué tenemos que hacer. En primer lugar, como digo, comunicar a los trabajadores la intención de iniciar ese ERTE, ¿vale? O bien de transitar de ERTE por fuerza mayor, o bien iniciar un ETOP, ¿vale? Desde el primer momento, pero estableciendo las medidas que consideren oportunas y sabiendo que ya no puede ser por el tema de COVID, puede iniciarse por las circunstancias ordinarias, ¿vale? Eso complica más, como vuelvo a decir, incido mucho en ello, y es un procedimiento más laborioso, más costoso. Constitución de comisión representativa integrada por los representantes legales de los trabajadores, sindicatos más representativos o, en su defecto, 3 trabajadores. Vemos, lógicamente, la diferencia con uno de fuerza mayor. Fuerza mayor, al fin y al cabo, era memoria explicativa en su momento, que alegaba cuáles eran los motivos, comunicaba previamente, eso sí, a los trabajadores, pero no se hacía ni una comisión representativa ni tampoco un periodo de consulta, ¿vale? Entonces, se nota que, lógicamente, un ERTE por causas económicas, técnicas de producción requiere, oye, conocimiento de esa materia y cuidado a la hora de tramitarlo porque puede tener consecuencias. Esa comisión representativa debe ser constituida en 5 días. Es decir, si yo doy traslado a los trabajadores el día 1 de octubre, antes del día 6, debe estar constituido esa comisión representativa. O bien, vuelvo a decir, representante legal de los trabajadores, sindicatos más representativos o, en su defecto, 3 trabajadores de la empresa que serán elegidos por la propia plantilla. Una vez constituido esa comisión representativa, debe hacerse una comunicación simultánea de toda la documentación a la autoridad laboral y a la comisión representativa, ¿vale? De que, lógicamente, se va a iniciar ese ERTE-ETOP, porque si no lo comunicas a la autoridad laboral, ese plazo se te pasa y volvemos a incidir en el asunto de que nos encontramos con un ERTE nulo a todos los efectos y sin posibilidad de continuación. Una vez que hemos comunicado esa documentación a la autoridad laboral y a la comisión representativa, se apertura un periodo de consulta de una duración no máxima de 7 días, en el cual, lógicamente, la primera toma de contacto se va a fijar un calendario de reuniones a celebrar. ¿Por qué? Porque la ley establece que debe existir un mínimo de 2 reuniones para intentar llegar a un acuerdo en esos 7 días. Esto también es fundamental. Es decir, muchas veces leemos, escuchamos, tal, pero el procedimiento es fundamental conocerlo y llevarlo a rajatabla. ¿Por qué? Porque escuchamos o leemos situaciones que después pueden ir en nuestro propio, lógicamente, en nuestra contra, digamos, ¿vale? De todas las reuniones, siempre se levantará un acta que tendrá que firmar los asistentes. Y, finalmente, si no se llega a un acuerdo, no significa que no se pueda continuar el procedimiento.
Es decir, se firma de que no existe un acuerdo y la empresa, por los motivos que tiene y que ha realizado a través de la comunicación a la autoridad laboral, presenta diciendo que no ha existido un acuerdo. Siempre se promulga el acto de buena fe de las partes para llegar a un acuerdo, pero puede ser, oye, mira, yo pretendo estas acciones, y los trabajadores pues trasladan que no le interesan, porque realmente a mí no me interesa este ERTE, porque las condiciones que me estás trasladando no me complementas hasta el 100%, porque entiendo que me tienes que complementar mínimo hasta el 90%, es decir, por situaciones que realmente entre las partes no acuerdan. Por tanto, eso es importante también trasladarlo, es decir, puede continuar la gestión del ERTE pese a que no haya un acuerdo, ¿vale? Una vez que ha pasado ese periodo de 7 días, la autoridad laboral resuelve en 5 días. Tendrá que resolver en 5 días, previo informe potestativo de la inspección de trabajo. ¿Qué significa esto? Que la inspección de trabajo va a dar traslado de la situación y va a conocer en qué situación se encuentra la empresa, si ha cumplido, como digo, los requisitos, que es fundamental, si ha realizado el procedimiento también como corresponde, y si realiza actuaciones o formaciones que también requiere la ley. Justo hablando de formación, se tiene que establecer unas acciones formativas, no sé si también lo conocéis o no, y es fundamental que se determine en esa comunicación simultánea tanto a la autoridad laboral como a la comisión representativa, ¿vale? Estos entes de top tienen bonificaciones, aunque hemos hablado ya antes de las mismas, pero es fundamental trasladarlo de nuevo. Estos entes podrán bonificarse solamente aquellos que estén clasificados o bien en el listado que ya hemos hablado inicialmente del anexo 1 de la Decreto Ley 30/2020, porque su actividad tiene una marcada complejidad de reinicio de su actividad, ¿vale? O tiene una relación directa o indirecta con una de esas listadas, ¿vale? Eso es fundamental a la hora de tratar un ERTE top, porque muchas veces cuando se trata con un cliente, lo que pretende o lo que busca es una bonificación. Tenemos que encuadrar bien la situación de la empresa. Está claro que lo que buscamos con un ERTE a la hora de buscar soluciones para la empresa, pero lógicamente tenemos que asociarlo bien a la situación real de la misma. No podemos buscar que realmente iniciemos un ERTE si no se reúnen las condiciones, si no se reúnen, lógicamente, los motivos o los requisitos realizados. Es decir, tiene que unirse todo para que se dé esa situación. Y después las bonificaciones, siempre lo traslado yo a los clientes, la bonificación es un beneficio que te corresponde si está dentro de ese listado o si realmente pues reúne esos requisitos que marca la ley. Yo después, a la hora de hablar de ERTE, voy a tratar un tema que para mí es fundamental y que se escucha, pero muy poquito, y muchas veces el despacho no llega y intentamos, oye, pues, hablar con los clientes y hacerles entender que está claro que el ERTE es la medida principal, que es la que nos han puesto en bandeja desde el gobierno, a través de los distintos reales decretos ley que hemos estado viendo y tratando cronológicamente, pero tenemos más medidas. Y eso es importante estar. De hecho, lógicamente el nombre del webinar lo dice, ERTE contra despido. Vemos que la balanza a nivel de normativa está decantada por los ERTE, pero sabemos que realmente, oye, si existe una causa legal, podríamos iniciar distintas medidas que vamos a tratar. En cuanto a los ERTE, hemos visto ya los que realmente tenemos vigentes. Volvemos a recapitular un poquito. Tenemos los ERTE que se prorrogan, los ERTE limitativos impeditivos, ERTE ETOP, ¿vale? Y después el famoso listado que vuelvo a incidir y que tenemos que tener en cuenta. También resaltar, y esto es muy importante para los trabajadores, para las empresas que piensan que van a perder cuestiones o prestación al fin y al cabo, porque iniciar a día de hoy un ERTE puede suponer pues, periodo consumido de su prestación por desempleo, pues puede compatibilizar a día de hoy, según la normativa última que nos regula los expedientes de regulación temporal de empleo, el desempleo con contratos a tiempo parcial. ¿Vale? Esto es fundamental porque esa prestación no se va a deducir del tiempo que está trabajando. El procedimiento ordinario o la ley ordinaria que nos regula en el día a día anterior a toda esta situación tan extraordinaria, si tú estás trabajando y a la vez
percibe prestación por desempleo, esa prestación por desempleo se va a ver reducir en el porcentaje de trabajo que tenga, ¿vale? Pues el gobierno lo que pretende es que esos trabajadores no se vean limitados a la hora de la búsqueda de trabajo activa y que, lógicamente, pueda tener pues, una movilidad ese mercado laboral, ¿no? Que tan parado nos encontramos a día de hoy. Pero bueno, una vez que vemos los ERTE, existen otras medidas, entre ellos, pues vamos a tratar el tema de los despidos. Los despidos siguen funcionando como tal, no podemos tener miedo a tratar los despidos. Se escucha por los telediarios, se lee por distintas noticias que el despido está totalmente capado. No, el despido, lógicamente, si se está relacionado con una causa y que esté relacionado con la fuerza mayor o con las causas ETO por coronavirus, ese despido sí está altamente protegido por ley. Pero solamente si está relacionado por esa causa de fuerza mayor o causa de todo. Si realmente la empresa, por circunstancias, reúne una causa económica que se demuestra que no tiene nada que ver con el coronavirus o productiva, entendamos lo siguiente, mi cliente trabaja para Coca-Cola y el proveedor pues dejo de trabajarle para Coca-Cola. Pues yo podré presentar un despido por causa objetiva porque yo pierda un cliente, ¿vale? Entonces, eso es un despido organizativo, técnico y de producción que podré ejecutar. Pero lo que no puedo llevar a cabo y lo que marca la ley muy bien y nos recalca en todos los reales de decreto ley que hemos tenido desde marzo hasta la fecha es que todo aquel despido que se demuestre que está relacionado con la fuerza mayor o con las causas ETOP por coronavirus, directamente podrá ser considerado improcedente o nulo. ¿Por qué marco estas dos opciones? Porque todavía no sabemos, no existe unificación de doctrina por el Tribunal Supremo, es muy pronto y hasta dentro de pues, años no sabremos qué corresponde. Si una improcedencia por los consiguientes indemnización que marca la ley o la nulidad que es la reincorporación a su puesto de trabajo porque atenta a un derecho fundamental, ¿vale? El despido nulo siempre es porque atenta a un derecho fundamental que el trabajador pues, no le permita lo que es el desarrollo de sus derechos como tales fundamentales que marca la Constitución española, ¿vale? Como marco, la fuerza mayor y las causas económicas técnicas del motivo de producción en las que se ampara la medida de suspensión del contrato no se podrán entender como justificativas. Importante, lo recalco sombreado porque es fundamental, ¿vale? Y además de eso, muchos clientes nos avisan, nos preguntan, oye, Sergio, ¿podría finalizar contratos temporales durante el tiempo que está la vigencia del ERTE? Pues, lógicamente, quedan suspendidos e interrumpidos los contratos temporales que son obra y servicios, eventuales, prácticas de formación o de interinidad o de relevo. Esto es una situación que debemos demostrar. ¿Por qué? Porque si realmente ese contrato por obra o servicio o eventual por el cual fue contratado se demuestra que ha finalizado, se puede dar caso de que cuando inició el estado de alarma, muchos clientes del sector de hostelería firmaron a trabajadores y contrataron a trabajadores para la temporada de Semana Santa y Feria, cuando no se sabía si iba a darse o no iba a darse pues, esa situación. Pues, lógicamente, si yo lo he contratado ya y lo meto en el ERTE, porque no me quedó otra, yo podré justificar que esa obra o servicio o esa eventualidad sí ha finalizado. Pero el resto siempre quedarán suspendidos. Es decir, si teníamos una fecha fin, 2 meses, lo contrato por 2 meses, por una eventualidad en concreto que requiero tu servicio durante 2 meses para dar servicio a lo que es el departamento de administración, pues ese contrato, esos 2 meses, en el tiempo que está en ERTE, queda suspendido. Si has estado en ERTE 1 mes y medio, pues lógicamente si finalizaba en noviembre, pues le tendrás que sumar a partir de esa fecha un mes y medio para poder extinguir ese contrato. ¿Por qué? Porque, como veremos a posteriori, puede tener una consecuencia que es bastante desfavorable para la empresa, como puede ser la devolución del tema de los seguros sociales, las bonificaciones aplicadas, así como la prestación incluso de desempleo que ha percibido indebidamente el trabajador. Con esto pasamos a la salvaguarda de empleo, que está relacionado, es decir, la ley, en los distintos reales decretos ley desde marzo de 2020, te exige un compromiso de mantenimiento de empleo. Aquellos, a día de hoy, aquellos ERTES
tanto por fuerza mayor como por causas económicas, técnicas, de producción, con exoneraciones. ¿Cuándo o hasta cuándo tendremos esta obligación de salvaguarda de empleo? Pues durante los 6 meses siguientes al reinicio total o parcial de la actividad. Imaginémonos que tenemos el reinicio de la actividad fecha octubre. Pues lógicamente a partir de octubre tendremos que tener en cuenta que no podremos finalizar lo que hemos comentado, aquellos contratos que no estén justificados su extinción de ley, ¿vale? Se incumple cuando tenemos un despido objetivo que ya hemos comentado, por causa técnica, administrativa, económica o de producción, famoso de todo, ¿vale? Cumplido despido disciplinario, es decir, yo tengo un trabajador que por algún motivo incumple algunas de las faltas establecidas en el convenio colectivo. Oye, pues ha faltado el respeto, ha abandonado su puesto de trabajo durante X días, que cumple lógicamente esa obligación legal. Fin de contratos temporales, como he dicho, que tengan fijado por contrato, es decir, 2 meses de duración, se ha interrumpido, finaliza después a partir de esa fecha, que tenga jubilaciones, incapacidad permanente total reconocido por resolución, un riesgo concursal, esto lo marca muy bien la ley, es decir, las empresas podrán despedir en el caso de que tenga un riesgo concursal, pero tendrán que demostrar en caso de excepción, ¿vale? O una dimisión o baja voluntaria. En este caso se cumple y no tendremos que ver la situación anterior. Es decir, estábamos comentando que si tú no cumples la situación tendrás, lógicamente, una consecuencia, que es la obligación de devolver. ¿Qué tendremos que devolver? Volvemos a recalcar las cuotas bonificadas, los recargos, los intereses de mora y, como comenté anteriormente, y estoy seguro que va a suceder, incluso las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas por tanto los trabajadores, ¿vale? Aunque dentro del colectivo estamos comentando y estamos hablando y creemos que la inspección de trabajo va a ser menos lesivo que lógicamente situaciones ordinarias, pero al fin y al cabo el cumplimiento de la ley es esa. Es decir, te obligan a un mantenimiento de empleo. Muchas veces nos trasladan, pero yo no puedo mantener ese empleo. Bueno, pues lógicamente estos son los requisitos para poder acceder a un ente. Si tú no has cumplido con esos requisitos, pues tendrás una consecuencia. Entre ellos, pues, la devolución ipso facto de las cuotas bonificadas en los seguros sociales, así como los recargos y los intereses de demora. ¿Vale? Hay otras medidas que me gustaría tratar. No sé si voy con tiempo. Ahora te escucho. A ver, ¿me oye, Eusebio? Ahora sí, Rafael. Hola. Bueno, pues yo ya vamos justito, o sea que tú ya ves ya ajustando la... Si te parece, las distintas medidas, estas últimas medidas, que creo que son fundamentales, y con ello vemos distintas cuestiones que seguramente que se darán porque es un tema bastante denso y bastante complejo como estamos viendo. ¿Vale? Estupendo. Gracias, Eusebio. Nada. Pues mira, seguimos entonces, por tanto, con las distintas medidas que yo entiendo y que estoy intentando que las empresas adopten. Situaciones que nos encontramos en la normativa ordinaria, que no son extraordinarias y que a mí el gobierno no me obliga a realizar, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque nos encontramos muchas veces que intentamos dar solución a lo que nos marcan. Cuidado, tenemos que estudiar muy bien la ley, distintas opciones y siempre, oye, dentro del marco de la ley, pero tomar medidas que a efectos empresariales nos puedan beneficiar. ¿Cómo cuál? Una modificación sustancial de las condiciones del contrato de trabajo. Esta medida está regulada en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores y te permite, a nivel empresarial, por el poder que tienen los empresarios, a tomar la decisión para modificar jornada del trabajador, horario, remuneración, funciones y trabajo a turno, es decir, todo aquello que a ti te interesa. Imaginémonos, hostelería, dice que hasta las 10 de la noche, según la ley actual que se ha publicado en el BOJA el domingo 24, si no me equivoco de memoria, establece que se tendrá que limitar al 50% la aforo. O el tema horario, limitación horaria. Pues lógicamente, si tengo un trabajador que trabaja a turnos, yo podré, por mi poder empresarial,
iniciar una modificación sustancial de las condiciones de contrato de trabajo y determinar al trabajador que a partir de ahora su turno será, nos inventamos, si tiene una jornada de 8 horas turno, pues será continuado y de 12 hasta que haga las 8 horas diarias, continuadas. ¿Vale? Esto es fundamental, porque muchas veces intentamos ajustarnos a un ERTE sabiendo las consecuencias y ya hemos visto que tiene el ERTE. Es decir, si no cumplimos con los requisitos posteriores a la celebración de ese ERTE, pues tendremos que devolver todas las cuotas que nosotros nos hemos bonificado. ¿Qué otras medidas podemos encontrar y que también entiendo que son beneficiosas para la empresa? El descuelgue del convenio. Descuelgue del convenio a que nos referimos. Todos sabemos que, digamos, la retribución de los trabajadores está regulado por convenio colectivo. Si iniciamos un procedimiento que demuestre que a día de hoy pues, la empresa no puede asumir esos sueldos y salarios de los mismos, pues intentar cogernos un procedimiento de descuelgue, que es demostrar lo que estoy comentando para que esos trabajadores, en vez de cobrar lo pactado por convenio, se establezcan unas cantidades según lo pactado entre las partes para realizar ese descuelgue de convenio. ¿Vale? Y las dos últimas son movilidad funcional y movilidad geográfica. Imaginémonos que a día de hoy, igualmente, hablando del sector de hostelería, disculpadme que siempre enlace con él, pero lo que está ahora mismo más al día, movilidad funcional, nos limitan, como hemos dicho, el horario. Por tanto, a partir de una hora no se puede realizar este tipo de servicios. Bueno, pues vamos a intentar que si de un horario que tiene el trabajador, pues ajustárselo para el periodo que a lo mejor no es necesario realizar comida, pero para realizar otras funciones, ¿vale? Por ejemplo, la empresa pues decide a partir de ahora pues realizar el servicio a domicilio, comida a domicilio. Bueno, pues esa persona que a lo mejor estaba en la cocina, puede intentar trasladarle, oye, mira, no quiero tomar la medida de un ERTE, pero te voy a modificar tus funciones y a partir de ahora, aunque suene mal, suene tal, pero son distintas medidas que se pueden adoptar con los trabajadores. ¿Para qué? Para no incluirlo en el ERTE. Y así como geográfica. Imaginémonos que un centro de trabajo se encuentra totalmente afectado, como hemos dicho anteriormente, por el ERTE. Sin embargo, otro centro de trabajo no. Oye, pues intentar negociar con los trabajadores dicha movilidad. Me hace falta a nivel productivo el desarrollo empresarial en otro centro de trabajo, y en este no, bueno, pues vamos a negociar con los trabajadores. Siempre con el poder empresarial, pero yo soy partidario siempre a negociar con los mismos para que no se inicie a posteriori una actuación que pueda ser constitutivo de una acción en el juzgado y después, pues con resolución tengamos alguna consecuencia. Siempre negociando y siempre hablando con los trabajadores y en el caso de que no sea posible, iniciarlo, pero con los requisitos que marca la ley, ¿vale? Yo creo que con estas medidas, que son las fundamentales, tratamos los distintos puntos, que son los ERTE que a día de hoy se encuentran vigentes, los despidos, sabiendo que los despidos están totalmente protegidos y solamente lo que marque la ley o permita la ley, y las distintas medidas últimas que hemos visto. Con todo esto, doy las gracias por vuestra atención. Sé que es un tema muy denso, incluso nosotros mismos muchas veces al trasladarlo se nos ve que es demasiada información y espero que os haya aclarado bastante lo que es las dudas que se están suscitando en este periodo de tiempo.